La migra retrasa la respuesta sobre los hombres araña con droga en el muro fronterizo. Porque sigue generando un gran impacto ha generado el video que aquí le presentamos con Carolina Rocha. Este video de los hombres araña que transportan presuntamente droga y que cruzan con una facilidad pasmosa el muro de la vergüenza que divide a México de Estados Unidos. Agencias internacionales y cadenas de noticias de Estados Unidos nos han solicitado este video que revela cómo en cuestión de segundos presuntos burreros, es decir, estos jóvenes al parecer trasladando droga, se internan a territorio estadounidense. Pero también llamó muchísimo la atención la indiferencia de los agentes de la migra, la Border Patrol. Este reporte e imágenes fueron logradas por el equipo de camarógrafos de Azteca Noticias, Everardo Hernández. Entre ellos, en un momento más vamos a conversar con Carolina Rocha, nos contará más de esta historia. Un hombre acaba de brincar el muro, 9 metros de alto. Viene de Nogales, México, y está de manera ilegal en territorio estadounidense. Segundos después, entra a cuadro un compañero, baja y ambos ya entraron a Estados Unidos con bultos de unos 60 por 40 centímetros a cuestas y reforzados con cinta canela, burreros. Su portazo o murazo, con lo que parece droga, es denunciado por los perros. Caminan pegados al muro queriendo ser invisibles. Hay cámaras que monitorean 24 horas sobre su ruta y 2 patrullas estacionadas a 50 metros por ambos costados en el lado americano del muro. Bueno, ya está con nosotros Carolina, esta nota que ha tenido un impacto enorme, no solo en la franja fronteriza, no solo en las discusiones que tiene que ver con la guerra contra el narco y con la relación en Estados Unidos, sino también en Washington. ¿Cómo surgió esta historia, Carol? Fíjate, Javier, que estábamos el equipo, como dices, de camarógrafos, Everaldo Hernández, que hay que darle el crédito un también. Extraordinario, un aplauso, hay que darle el crédito a Everaldo. Exactamente, sí. Nos encontrábamos en la Avenida Internacional de Nogales, Arizona, en el lado americano de la frontera, porque la gemela calle es también la Avenida Internacional. Así es. Y estábamos grabando tomas justamente de la patrulla fronteriza, atardeceres, texturas de la frontera, en fin, estuvimos algo así como unas 3 horas trabajando ahí. Otra Era investigación. luz de día, otra investigación que vamos a presentar contigo. Muy buena, seguro. No, bueno, pues tú me mandas, Así o sea que es, por eso va a ser así. Créanme, no se pierde esa investigación que está preparando Caro, pero sucedió esto. Sucedió esto, exacto. Estábamos a punto de cerrar, de terminar, porque la última toma que habíamos hecho era la del atardecer, y de pronto volteamos y ya estaba entrando el primer muchacho que se ve que baja por el muro de la frontera. En ese lugar en específico son 9 metros. Es altísimo. Altísimo. Altísimo, o sea, tratar de subir 3 metros. Ya es no difícil. Puedes, exacto, porque además no tiene dónde agarrarte y a puro músculo. Entonces, los vimos entrar y pues hicimos lo que hace un equipo que está ahí. En realidad creo que ni pensamos, simplemente queremos entender un poquito y vamos a ver en un momento más. ¿Se sostienen con los pies? ¿Hacen presión entre los tubos? ¿Cómo hacen esto? Mira, en la bajada sí, porque yo creo que les ayuda en la bajada para no precipitarse. Pero en la subida, Javier, es como si fueran expertos del parkour. Sí, claro. O como muy bien dices tú, estos hombres araña. Parece que tuvieran ellos mismos una cinta adhesiva, porque es impresionante la velocidad con la que vuelven a subir cuando pues se enojaron o molestaron de que estuviéramos grabando. Claro, el riesgo que corrieron, el riesgo que corriste, Caro, junto con el equipo de nuestros reporteros en la cámara, son reporteros de cámara, es enorme. Y por la agilidad y la facilidad con la que hacen esto y van hablando, estamos especulando desde luego, pero parece que no sería la primera vez en que hacen una situación como esta por la forma en la que lo hicieron. La velocidad sobre todo. La velocidad. Y porque además iban, te digo, es plena luz del día. Yo
creo que todos... ¿Qué hora es más o menos? Eran más o menos las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Hay movimiento en las calles. Hay mucho movimiento. Nosotros, de hecho, estábamos grabando el movimiento del otro lado y el que había del lado estadounidense. Y estuvimos grabando a las patrullas que estaban ahí, que en realidad eran 3. Una del costado que está más cercano a la garita, que no grabemos. Exactamente. Porque ahí cuando vimos que se iban hacia los arbustos, dijimos, no, pues no se pueden ir, ahora queremos ver qué es lo que pasa. Pero pues obviamente al vernos ellos a nosotros, ellos estaban tan tranquilos hasta que nos vieron y deciden escalar. Mira, sí, tienes razón, como que de alguna manera es la fuerza de los brazos y como si estuvieran subiendo escalones, y evidentemente eso no tiene escalones, tiene 7 centímetros de separación y los 9 metros de altura que te menciono. La patrulla, las patrullas estaban ahí mismo, del lado de ustedes. Del lado de Estados Unidos había una cercana a la garita que estaba como a metros de nosotros, unos 50 metros, hay como una especie de vado porque va cambiando el nivel. Nosotros estamos en la parte baja y luego hay otro vado hacia arriba, me imagino que porque tienen mejor vista a todos los costados las patrullas. Habían 2, ahí había un equipo de 2 patrullas. De hecho, cuando estábamos grabando el atardecer, hubo un cambio de turno. Se fue una patrulla y llegó otra, pero siempre estuvieron 2 del lado de arriba. Por cierto, la migra, la Border Patrol, han guardado silencio de todo esto. Vamos a ver. El ir y venir de unidades de la Border Patrol sobre la International Avenue. Esta es una de las páginas de Facebook, lugares en donde se comparten noticias de la frontera sonorense y en donde no se deja de hablar de las imágenes logradas por Carolina Rocha y Everaldo Hernández. Un hombre acaba de brincar el muro, 9 metros de alto. Viene de Nogales, México, y está de manera ilegal en territorio estadounidense. Este miércoles solicitamos de nuevo una entrevista con la vocera de la patrulla fronteriza. No han dado a conocer ninguna información oficial, aún cuando eran sus agentes, cuando eran sus patrullas las que se encontraban a unos cuantos metros de donde se registró este hecho. Esta situación ya trascendió a niveles internacionales, el video ha sido visto millones de veces, pero todavía la autoridad de la patrulla fronteriza no ha querido decir nada al respecto. Pidieron que por escrito se les haga llegar un cuestionario y será entonces cuando decidan si aceptan la entrevista. De este lado, también nos remitieron con sus oficinas centrales. La comisaría de la Policía Federal en Nogales dijo no estar autorizada para dar a conocer información respecto al cruce de 2 personas que de manera ilegal brincaron el cerco internacional con mercancía en sus espaldas. Enrique Gómez, Azteca Noticias. Sí, de vuelta a México en tan solo 15 segundos. Es muy probable que en las próximas horas surja ya alguna versión de manera oficial sobre lo sucedido. Dime algo, Caro, cuando ustedes se retiraban ya del lugar con este material, con el riesgo además de lo que reportar, denunciar, retratar esta situación conlleva, ¿los agentes migratorios te comentaron algo, les dijeron algo, se fueron, se quedaron? Mira, cuando grabamos eso, en primera lo que teníamos arriba, porque lo estábamos grabando, era esas cámaras que tú ves ahí. Claro. Entonces, yo alguna vez he visitado esa estación migratoria, ellos están viendo eso en vivo, es como un C4 de aquí de México, ven algo, hacen una llamada, saben que sus patrullas, y estuvieron más o menos 3 minutos estos muchachos ahí y nadie hizo ninguna llamada. Entonces, cuando terminamos de grabar, que ya teníamos eso, creo que es cuando tú ya caes en la cuenta de lo que tienes. Y entonces nos quedamos discutiendo qué hacemos, qué no hacemos, y fue cuando nos dimos cuenta que tal vez sí estábamos en riesgo, no se nos había ocurrido antes. No, en ese momento con la adrenalina sí, no te das cuenta. Y desde luego la cobertura, ¿no? La responsabilidad que en ese caso conlleva este trabajo, donde ya hubo unas reacciones en el Senado de la República. Senadores de diversos partidos políticos analizaron con detalle estas imágenes y aseguran que hay tolerancia de la patrulla fronteriza y de las autoridades de Estados Unidos al tráfico de drogas. El trabajo de Carolina nos permite ser testigos de algo que sucede cotidianamente en esa frontera. La permisividad que hay de parte de las autoridades de Estados Unidos. No solamente de México hay corrupción en ese sentido. En Estados Unidos existe corrupción para permitir que ingrese la droga
y lo acabamos de ver. Esto es muy conocido incluso, ¿no? Pero ahora se tuvo la oportunidad de que fuera captado por una cámara. Es una doble moral de la autoridad de Estados Unidos. Los legisladores advirtieron que el gobierno mexicano debe replantear su política prohibicionista en materia de drogas, ya que mientras México pone los muertos, Estados Unidos se queda con las ganancias que genera este comercio ilícito. Las ganancias económicas que esto genera en Estados Unidos, gran parte se la van a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces desde allá recibimos presiones para atacar acá a los narcomenudistas, a los narcos, ¿verdad? Cuando allá pues corren libremente. Es la frontera más vigilada y monitoreada. Muros metálicos imponentes que, sin embargo, no detienen nada. El reportaje de Carolina Rocha, dicen los senadores, también muestra la descomposición de estos puntos fronterizos. Siempre se ha querido ver este problema como un problema exclusivo de nuestro país, pero el problema de la corrupción y la descomposición de los cuerpos de seguridad, de la patrulla fronteriza, de la gente responsable de migración en los Estados Unidos es gravísimo. Sin duda, ver a dos personas cometiendo un ilícito debe ser reprobable, pero también debe ser reprobable preguntarse dónde hay ausencia de acciones por parte de los Estados Unidos para perseguir a sus propios narcotraficantes. Con información de Gerardo Segura, Azteca Noticias. Un espléndido trabajo, Caro. Un Muchas espléndido gracias, trabajo Javier. en la investigación que ha llevado a cabo. Un espléndido trabajo también de nuestros compañeros Everaldo Hernández, camarógrafo. Te acompañaba también Damián Marván. Damián Marván. Hemos trabajado con ellos, sabemos que son muy buenos en su trabajo, así es que desde aquí un reconocimiento. Y esto dará mucho más de qué hablar en ambos lados de la frontera, sobre todo en momentos donde se ha frivolizado demasiado la posición, lo que sucede en el muro a partir de las absurdas declaraciones de Donald Trump, y se corre el riesgo de que la discusión se quede en esos niveles hilarantes, absurdos, frívolos incluso, cuando hay un problema serio en nuestra frontera. Tienes toda la razón. Bueno, gracias, Caro. Estaremos Javier. pendientes de lo que suceda a partir de este trabajo y de la próxima entrega de tu investigación. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a Carolina Rocha.